No, no, es que aquí la verdad dicen que hay muchísima comida y aquí el maestro, Muy buenas ¿cómo tardes, está, sí. maestro? Bien, Pues muchas ya gracias. vimos que nos trajo hasta invitados para que nos platiquen de la comida típica del barrio Los Reyes. Ah, claro, es muy abundantísima, muy sabrosa y muy rica. La comida tradicional del barrio de Los Reyes, Iztacalco, en este caso de la hoy Ciudad de México. Y aquí están los vecinos que, pues, ancianos, otros sí, saben bastante también. Bueno, buenos días, maestro. Ya trajeron los platillos, y bueno, ¿para qué les cuento? Ya le iba, pero no, tío Alberto, tranquilo y relajado. Ahorita venimos. Oiga, pero los tamales como de ¿qué dices? ¿De rana? De rana, son muy ricos. O sea, porque- todos los animalitos que andaban en los canales de aquí, se los comían. Sí, solo que eran sabrosos, los cuiles, como no tan ricos allá. Los ajolotes, Los ajolotes, no se los coman porque ahorita están en extinción, pero dicen que sabían bien sabrosos en tacos, ¿no? En tacos también. Y Están en Milpalta. Ah, sí, claro. Mire, todo el mundo sabe. Sí, entonces es una cosa muy riquísima. Todo lo que era más aquí era el pato en Totopaguas, un pato, digamos, que se guisaba con dos Los chiles. que llegan desde Canadá, bueno, llegaban. Porque lo hace coye, y utilizaban un pato gordito, que era el golondrino. Había muchas clases de patos, y lo hacían en chile ancho y chile mulato, pero por separado. Luego, todo guiso de Iztacalco antiguo es con lengua de vaca. Pero no ven a pensar que iban a la vaca y le cortaban la lengua, no. Es una hierbita, un vegetal así, larguita, ancha, que le ponían ahí y da un sabor riquísimo al pato en Totopaguas. Y ya no hay lengua de... Ya no hay, lamentablemente. Ya no hay. ¿Esa hierba de dónde era? De aquí, de la región de ¿Qué Iztacalco. se daba en las chinampas? En las chinampas, sí. Los quintoniles, las lenguas de vaca, la flor de calabaza, todo se daba en las chinampas. Todavía predios de hace muchos años atrás. Yo tengo ahorita 57 años, pero cuando tenía alrededor de unos 10, 15 años, esa zona de las bodegas de allá de aquel lado, eran eran terrenos baldíos y se daban los quintoniles y la flor de calabaza. Comían mucho más sano, ¿verdad, maestro? Y naturalmente, claro que sí, y rico, y nutritivo. Era más barato porque llegaban y lo agarraban y a guisarlo. No, pues sí, en Iztacalco no había problema antaño de hambre, ¿no? Que decían allí, iban a la chinampa, iban a pescar. El huil o otras, y había verdura aquí, lo hacían rápido, no había problema. Las ratas, profesor. También la rata, la tusa, y también lo hacían también allí, la guisaban todo muy rico, en adobo y todo eso. Ahora los muchachos ya desconocen la A nueva ver, ola, ¿no? ¿cómo la rata? En los campos hay una rata que se le llama tusa, ¿sí? Y es limpia porque se alimenta de puras hierbas, Vegetariana. sí, vegetariana. Entonces, aquí incluso hay jóvenes que ya son adultos, que iban a traer allá a las chinampas, iban a traer la tusa para comérsela. ¿Y cómo la guisaban, maestro? Bueno, había generalmente siempre es con picante, en adobo puede ser también, que es lo que más sabroso sabe. Qué rico, hasta se chupa el huesito uno, cuando está bien guisado. En Iztacalco sí guisan muy sabroso al estilo antiguo, qué rico sabe. Entonces sabía muy rico, con la tortilla caliente, muy rico también, y con su chilito, era lo más sabroso. Otro platillo de aquí sabroso, pues ya encarregados, una capsulita de puros platillos. Por ejemplo, el lodado, que lamentablemente se ha ido perdiendo, era un pato que tenía sus esclavos silvestres. No le quitaban las plumas, nada más la parte interior. ¿A poco con todo y plumas? Sí, con todo y plumas, pero lo desflemaban bien con mucha cebolla y luego lo rellenaban con verduras. Y con mucha cebolla y verduras. Bien, y luego lo envolvían con barro, y luego lo metían al horno. Y ahí tardaban, y salía, digamos... En horno de tierra. De tierra, al horno de tierra, sí, uno tiene horno. De barro, sí, todo lo metían. A ver, ¿cómo eran los hornos de barro? Pues como es una especie de iglú, ¿no? Ah, ya. Sí, les llaman de bovedilla, porque estaban hechos de puro lodo y tabique rojo, exactamente. Eso, y luego, maestro, ya se metían al horno. Ya se metían al horno, y todo esa parte, y ya esperaban más o menos unas 2 o 3 horas, lo sacaban y con algo, le quitaban la pluma. Si la pluma salía con la piel, ya estaba cocido, ya estaba. O sea que salía ya así como para chuparse los dedos. Sí. No siga, tío Alberto. Salía, ¿Y con qué? ¿Con tortillitas o con salsita? tortilla, con salsa, ¿sí? Se partía, quitamos todo eso, debía salir dorado pero jugoso.
era un manjar al paladar. Es más que al pato al orange. Era riquísimo porque yo lo he probado. Ya lamentablemente se ha ido ¿Y perdiendo. las ese pato. plumitas se iban dejando? No, ya, y si le quitan las plumas, totalmente queda sin pluma ya. Todo queda perón. Y otro platillo de aquí, de tamalitos, ¿de qué? Por ejemplo, está el tamal de nopales, otra cosa ahí. Se pica bien el Chihuahua. nopal. Como se le pone ve, tío Alberto, queso. se imagina un platillo de tamales con nopalitos, le echan Nopales. orégano. Sí, un poco de orégano, pasote, sal al gusto, chile de árbol, toda esta parte y con un poquito de manteca ahí. Y le echan queso también. A ver, ¿qué? Y también. Nos hacen de carnita de puerco. ¿Y usted qué mal le echaría, maestro? Pues ganas para comer. Pues sí, es muy rico. Ya está todo sabroso, pues Que preparen, yo como, ¿verdad? exacto. No, es una cosa riquísima y bien ahí cuecido. Uy, no, en tortillas. No, qué barbaridad, riquísimo. Otro platillito, Otro maestro. platillo, por ejemplo, es ¿cómo dice? El tamal de menudencia de pollo. Es el más sabroso y el más oloroso, porque cuando apenas está a medio cocimiento, su olor se va a 2-3 cuadras. Bueno, ya le enseñé otras cositas de Iztacalco, del pueblo, ojo, del pueblo. Como dicen por ahí, ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es escuchar a la gente y que nos platique de cosas tan sabrosas. Ahí nos vemos, ya llegaron los tamales, tío.